Puedes decidir tu futuro ahora y hacer lo que amas el resto de tu vida. La Universidad Católica de Cuenca tiene un modelo de educación de excelencia que te permite llevar tus estudios a otro nivel. Nuestra calidad educativa, acompañada de tecnología e innovación que transforma el mundo, asegura tu inversión académica. Nuestros campus están ubicados en Cuenca, Azogues, Cañar, La Troncal y Macas. Además que nuestra modalidad en línea y los diferentes convenios internacionales nos acercan a cualquier parte del mundo. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo juntos podemos alcanzar el éxito. Porque creemos en ti y creamos tu futuro. Inscripciones abiertas en www.ucacue.edu.es. Zona Informática, los primeros en tecnología en el Austro y en soporte técnico, los mejores. Estamos ubicados en la calle Rivera, entre Sucre y 3 de noviembre. Zona Informática, primeros en tecnología en el Austro. Armetal, una marca con historia en Azogues, ahora con el servicio de ferretería más cerca de ti. Aquí encontrarás material de tapicería, construcción, obras sanitarias, accesorios para muebles, jardinería, una variedad de pintura, peramentos y aditivos. Trabajamos con las marcas más reconocidas del país y el mundo. Además, no te pierdas nuestras promociones del mes. Encuéntranos en la avenida 24 de Mayo, 403 y General Enríquez. Contacto 07-224-1385. Armetal, lo mejor en ferretería. Visite Ferretería Armetal. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a una nueva entrevista. En esta oportunidad tenemos la presencia de Erika Paredes, candidata a la vicepresidencia del Ecuador del binomio, de la alianza Suma Avanza, en binomio con el economista Otto Sonnenholzner. Erika está realizando un recorrido en Azuay, Cañar, durante este fin de semana. Es una entrevista pregrabada y vamos a conversar precisamente cuáles son las ideas que tienen para el Ecuador, cuál es su plan de trabajo y la forma en la que ejecutarían este plan en caso de que lleguen a ser gobierno. Bienvenida, Erika. Coméntenos, partamos de algo sencillo. ¿Cómo ve el recibimiento de la gente en la provincia, en la región, al usted ser de acá, de la provincia de la Azuay, vecinos nada más? Vecinos hermanos, diría yo. Saludos, Álvaro, y saludos a todas las personas que nos están escuchando en Azogues y en Cañar. La verdad, estoy muy contenta de estar aquí. Yo lo veo como una casa más mía. Como les decía, te comentaba, Álvaro, desde un inicio, nosotros tenemos un campito en donde sembramos maíz, alberjas y todo, que está en Delegue. Entonces me veo toda la vida muy cerca de la provincia. Además que siempre he tenido amigos, compañeros de aulas, colegas de esta provincia tan rica, de gente trabajadora, de gente honesta, de gente de buen corazón. Entonces de verdad me siento aquí en casa, hemos tenido un buen recibimiento, pero sobre todo el principal motivo por el cual estamos aquí es para escuchar cuáles son las verdaderas necesidades que tienen las personas acá y cómo esas necesidades empatan o están vinculadas con el plan de gobierno que hemos presentado, porque lo que más nos importa es poder dar ese servicio, poder llegar a las personas que más lo necesitan, y eso solo lo hacemos escuchando cuáles son las necesidades desde aquí. Bien, para conocerle un poco más quién es Erika Paredes, si bien es cierto, públicamente mayor resonancia tuvo su nombre al ser inscrita como candidata a la vicepresidencia, pero ¿quién es Erika Paredes? Ya lo dijimos, es cuencana, sus estudios, sus antecedentes laborales también, para que conozca a la ciudadanía. Claro que sí. Cuencana, azuaya y sobre todo serrana de corazón, una mujer que llevo trabajando 15 años en el servicio público, tanto a nivel nacional como a nivel internacional en las Naciones Unidas. Conozco cuáles son las necesidades de nuestras provincias y al venir también de la Azuay, conozco cuál es la necesidad cuando los recursos del Estado central no están llegando a nuestras provincias. Soy una mujer que
heredé y aprendí de mis padres y mis abuelos los valores de la honestidad, de la humildad, pero sobre todo del trabajo fuerte. Yo vengo de una familia que toda la vida hemos trabajado en un negocio artesanal, en negocios de muebles. Entonces de ahí he aprendido el arte de trabajar la madera, de ver cómo se fabrica, pero también de cargar muebles, de entregar muebles, de ver cómo eso sirve para que nuestros padres realmente puedan pagar nuestra educación. El otro día salió un artículo en donde nos recordaban y nos decían, bueno, mi abuelo, me dice, tu abuelo te ganó la carrera al Palacio de Carondelet. Y claro, mi abuelo trabajó y sirvió en Carondelet junto al presidente Otto Arosemena, pero mi abuelo en calidad de un artesano. De Otto a Otto. De Otto a Otto, pero mi abuelo, mira la diferencia. Mi abuelo sirvió como un artesano reparando muebles en el Palacio de Carondelet. Y ahora yo quiero llegar al Palacio de la mano de Otto como su vicepresidenta para servir a los ecuatorianos, que es en lo que me he formado los últimos 15 años de mi vida. Si algo sé es cómo funciona el servicio público y cómo hacemos que los recursos lleguen a las personas que más lo necesitan. Bien, ya lo dije, están con una coalición de Suma Avanza. Si bien es cierto, Otto ha indicado a nivel nacional y públicamente de que, bueno, no creo en las ideologías ni de izquierda ni de derecha, sino que la única ideología es el servicio, es un cliché de la mayoría de políticos. Sin embargo, ¿cómo respaldar su candidatura como gente nueva, como jóvenes, en un partido Avanza, por ejemplo, de un prófugo de la justicia, de Ramiro González, que desfalcó el IES prácticamente? Nosotros tenemos la coalición Actuemos y lo más importante para nosotros es como jóvenes que no hemos estado en la política, que tenemos dos cosas, una verdadera vocación de servicio y que tenemos un conocimiento del Estado, cómo nosotros damos los servicios a los ecuatorianos. En este sentido, hay que tener gente preparada, tenemos que tener gente joven que vuelva al gobierno y que pueda dar esas esperanzas. Eso es como nosotros queremos trabajar, de aquí mirando adelante, mirando en cómo creamos esas nuevas alianzas para el desarrollo. Bien, tomando en cuenta esto, ¿qué opina usted precisamente de las dos organizaciones políticas? ¿Cuál es su criterio? Porque, bueno, si bien es cierto, la mayoría toma a los partidos políticos como un vehículo para poder participar de las elecciones, porque eso es lo que demanda el Código de la Democracia. Sin embargo, ¿qué opina de estas dos organizaciones, Suma y Avanza? Para mí lo fundamental es qué es lo que podemos hacer para los ecuatorianos, qué es lo que podemos hacer para que esas medicinas que no están llegando puedan llegar a los que más lo necesitas. Tú me preguntabas sobre la ideología, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo actúo. Yo me considero una persona de centro. ¿En qué sentido? El Estado tiene que cumplir con su deber de llegar con educación a las zonas más rurales en donde actualmente tenemos un 70% de pobreza, llegar con los medicamentos a los hospitales en los lugares más alejados. El Estado tiene que proteger a los ecuatorianos y tiene que usar los recursos de una buena manera, pero a la vez necesitamos de un sector productivo que progrese, que avance, que luche, que genere un empleo. Entonces tenemos que trabajar también con las empresas para que juntos podamos ir sacando al Ecuador adelante, que es un país que está destrozado. Yo particularmente no he trabajado, no he sido parte de la politiquería, no me he afiliado a ningún partido político, es mi primera vez en una elección y la verdad he dado un paso adelante. ¿Por qué? Porque estoy cansada de que la gente honesta como nosotros, de que los jóvenes que tenemos experiencia en el servicio público hayamos dejado este espacio por tanto tiempo vacío. Es por eso que pongo hoy en día mi capacidad y el conocimiento que tengo al servicio de los ecuatorianos, al servicio de las personas de Encañar, en Azogues. Pero su criterio de las dos organizaciones políticas, de los dirigentes y exdirigentes de estos dos partidos políticos. Bueno, Suma, Guillermo Celi me parece que sí está incluso de candidato con ustedes a nivel nacional. Sin embargo, de Avanza, cuya fuerza fue segunda fuerza política, me parece, en el 2014-2016 más o menos, con varias alcaldías y prefecturas, pero el fundador de este partido se encuentra prófugo. El criterio fundamental es el siguiente: ¿qué podemos hacer hoy para sacar al país adelante?
O sea, nosotros, como hemos dicho desde el inicio, no vamos a trabajar desde un proceso de atacar otros partidos, de ir con otros. La verdad es que yo estoy cansada de todo eso. O sea, si tú me permites, a mí me encantaría decirles qué es lo que vamos a hacer para los ecuatorianos, qué es lo fundamental. Ya no tenemos tiempo para estar en peleas, para decir todo lo que está mal, sino para decir, bueno, qué es lo que estamos proponiendo, cuáles son las urgencias que tiene el país y cómo junto con Otto y junto con un equipo de jóvenes, de gente honesta que conoce el sector público, lo queremos sacar adelante. Bien, ¿cuál es usted laboró en el gobierno de Rafael Correa y fue cuestionada precisamente al momento de lanzar su candidatura? Incluso el mismo Rafael Correa decía, una persona de nuestras bases está siendo candidata con Otto Sonnenhösner. ¿Cuál es el criterio del gobierno de Rafael Correa? Yo fui una servidora pública como lo han sido miles de ecuatorianos. Y aquí lo principal es que un servidor público, ¿qué hace? Tiene la vocación de servicio, tiene la vocación de trabajo y eso es lo que yo he hecho. Yo he sido una servidora pública que ha trabajado, de hecho, en la protección del Yasuní Teté. Yo empecé a servir en el Estado ecuatoriano como una joven, como una mujer que creía que ese proyecto se podía sacar adelante. Ahora, ¿es un pecado ser una servidora pública? ¿Es un pecado ser una persona que quiere hacer que su país salga adelante? ¿Es un pecado hacer que los recursos se implementen de mala manera? No, yo fui una servidora pública y a mucha honra de serlo y espero que sean más jóvenes, más ecuatorianos, más jóvenes sobre todo, que vuelvan a sumarse aquí porque esta es una vocación de servicio, de utilizar los recursos para que lleguen a los más necesitados y para mí eso es lo fundamental. Su criterio, pero del gobierno de Correa. Yo fui una técnica en el gobierno, yo trabajé moviendo y movilizando fondos para la conservación. Eso fue lo que yo hice. Yo no estuve en una posición de poder como para decir que estuvo bien, que estuvo mal. Yo lo que hice fue implementar proyectos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Nosotros estamos trabajando con Otto en 3 prioridades que responden a las urgencias que hemos escuchado y de hecho hoy que hemos estado en Azogues, que hemos estado en Biblián, estamos viendo cómo esas necesidades corresponden a la realidad y queremos trabajar básicamente en 3 ejes, que es lo que más hemos escuchado, que es paz, plata y progreso. Paz en las calles, plata para los hogares y progreso para las familias y sobre todo en el tema de paz, es un tema que lo estamos viviendo, la inseguridad en las calles y ahí hay varios puntos que me gustaría contar. ¿Cuál es el plan precisamente? Porque vamos. Tenemos un candidato que solo habla de seguridad, sin embargo, cuando le toca ampliar el abanico, vamos a ello. ¿Qué se puede hacer por seguridad o qué se debe hacer en realidad? ¿Qué vamos a hacer en realidad? Eso es lo fundamental, porque de poder y querer no se logra, con acciones es como se logran resultados. En la seguridad se necesitan tomar acciones inmediatas y se necesitan tomar acciones que sean progresivas para ganar esta lucha en el largo plazo. En primer lugar, ¿qué se tiene que hacer y qué es lo que vamos a hacer? Se tiene que desarmar a los delincuentes que están más armados que nuestra policía, que están más armados que nuestras fuerzas armadas, para poder realmente dar una batalla real. O sea, los policías también son hijos, son hermanos, son nuestros primos, tienen a sus padres, a ellos tenemos que protegerlos y darles los recursos y dotarles de los recursos principales para que nos puedan cuidar. Entonces, lo primero es desarmar a los delincuentes y armar a la policía. Eso es una medida que se puede implementar sin tener que hacer ninguna reforma. En un segundo nivel, lo que queremos trabajar es cómo hacemos uso de las tecnologías. Y tú eres, Álvaro, una persona muy joven, estamos aquí rodeada de la tecnología. ¿Cómo hacemos uso de esa tecnología para monitorear las cárceles, para evitar que las cárceles en donde el Estado ha perdido un total control haya esa discrecionalidad de quién entra, de quién salga, de que los privados de libertad tengan un mejor internet que el que tú y yo podamos tener? Entonces, el segundo es volver a ganar el control de las cárceles, volver a tener un mapeo real que les permita a nuestras fuerzas ser más eficientes con el uso de la tecnología. En tercer lugar, vamos a trabajar y esperamos con una asamblea que esté comprometida con cómo creamos normativas que permitan al sector judicial poder hacer su trabajo. Tenemos que proteger a los jueces para que ellos tengan la protección para tomar medidas y que las personas que entran a la cárcel a los 2 días no tengan que salir. Otro tema en el que vamos a trabajar de manera fuerte es en creación de cárceles de máxima seguridad que toman mayor tiempo. ¿Y por qué esto? Porque no es posible que en una misma cárcel tengamos juntos
a delincuentes, a bandas organizadas, a carteles, junto con padres que probablemente no pagaron su pensión alimentaria y probablemente muchos de ellos no la están pudiendo pagar porque no hay empleo y porque se ven a veces forzados a delinquir. Entonces ahí hay que hacer una separación de que estos dos tipos de personas no pueden estar juntos en los mismos lugares. Todas estas acciones, con excepción la de los jueces, se pueden implementar de manera rápida e inmediata. Y lo que tú ¿Con decías, qué plata? Con la plata del país, la plata del país hay. Hoy en día, ¿qué pasa? 30% del plan de inversiones está implementado, 30%. ¿Qué pasa con ese 70%? Ese 70% es la ineficiencia cuando uno no sabe administrar un Estado, porque no se usan los recursos y los recursos no están llegando a la última ¿Cuál milla. es el presupuesto que ustedes tienen para este plan de seguridad, más o menos? ¿En cuánto bordea? Los presupuestos se están acabando de definir en función de lo que se esté dotando. Ahorita en el detalle no te podría entrar porque tenemos que ver las cifras, pero al ser esa una prioridad, la parte de reducir la seguridad, entra la segunda prioridad de cómo empezamos a gestionar más progreso para las familias, cómo empezamos a crear más plata para los bolsillos y sobre todo ahí entra un tema que es muy prioritario para aquí, para Azogues, para Cañar y realmente también para el Azuay, que es un tema de las carreteras que están en tan mal estado. Y aquí, ¿qué podemos hacer de manera rápida y que tiene un doble efecto? Porque la inseguridad es una cosa y uno no puede luchar solo contra un tema y desproteger todos los otros temas, es lo que tú decías, ¿no? Entonces, en el tema de cómo generamos más progreso, más plata para las familias, vamos a trabajar sobre todo en un tema de cómo damos un mayor mantenimiento, una repotenciación de la infraestructura pública que está tan desgastada. Entonces vamos desde repotenciamiento de carreteras, repotenciamiento de escuelas, repotenciamiento de hospitales, en donde sí hay recursos, en donde se puede implementar de manera rápida y eso nos da dos cosas a la vez. Uno, mejores servicios y por otro lado nos permite generar empleo, nos permite generar más trabajo para los albañiles, nos permite generar más trabajo para los artesanos, para los pintores, para los trabajadores que están en las carreteras. Entonces ese es un plan también para poder generar más capital en las calles, para poder generar una mayor circulación de dinero y sobre todo para que podamos tener mayores servicios. ¿Tienen una estimación más o menos? Porque siempre en campañas políticas se indica yo voy a crear 250,000 empleos al año, 1,000,000 de empleos al año. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen? Tenemos que acabar de revisar las proyecciones. ¿Por qué? Porque hoy en día se nos viene un fenómeno del niño que como va las cifras actuales o las tendencias científicas actuales, es un niño que se va a venir con mucha fuerza. Y lo que nosotros no queremos es decir, todo esto ya está listo, ahorita estamos acabando de ver los recursos que se van a tener que invertir en el niño. Por ejemplo, hoy al momento, lo que decimos a todos los lugares a donde vamos, se tiene que dar al menos 300 millones de dólares como mínimo para empezar a protegernos del niño, porque el niño va a atacar muy duro en la costa, nos vamos a llenar el año, pero otro efecto del niño es que empieza la desertificación y tierras secas en nuestras provincias que somos mayoritariamente dependientes, bueno, no en toda provincia, pero de la agricultura. ¿Qué pasa ahí? También. De la agricultura y de la ganadería. Entonces, si no hay eso, cuando nosotros entremos y cuando empecemos a gobernar, uno, el agua ya va a estar hasta el cuello y ya vamos a empezar a sentir estos efectos del niño. Entonces, empezamos con un programa de repotenciación de la economía en donde se estima invertir entre unos 3 y 5 mil millones de dólares. Tú dirás, ¿de dónde viene la plata? Uno, hay una parte de recursos en el Estado, pero también vamos a trabajar con instituciones financieras internacionales. Hay varios créditos que están ahí, que no se están utilizando, que no se están ejecutando. ¿Esto significa más deuda o no? Un crédito, la deuda que tiene el Estado, si es una deuda que está hecha para dar servicios sociales, para que haya carreteras, no es una deuda, es una inversión. ¿Por qué? Porque te permite que conectes con una ciudad, te permite que puedas sacar tus productos, te permite que lleguen los turistas. Eso es una inversión en el Estado. Las deudas se tienen que manejar de manera responsable, con buenas tasas de intereses, con buenos plazos. Ustedes irán a la renegociación de la deuda precisamente porque eso es algo que también se ha pregonado durante este gobierno saliente.
Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar para los ecuatorianos, para que los recursos que actualmente tenemos lleguen. La renegociación de la deuda es un tema que se lo quiera ver, pero hoy en día hay recursos en el Estado que tienen que ser ejecutados y que las cosas tienen que llegar a donde están. En otro tema importante que vamos a trabajar, que es cómo generamos más progreso para las familias, es un tema también vinculado con la corrupción. Hay dinero en el Estado, pero se está robando. Yo tuve el privilegio de servir en las Naciones Unidas durante varios años y ahí trabajé y logré importantes resultados. O sea, movilizar más de 6.000 millones de dólares para 23 países de América Latina para construir hospitales, construir escuelas, para la protección del medio ambiente. Entonces, esa es por una parte cómo traemos más recursos al país, pero la otra cómo luchamos contra la corrupción y hacemos que la plata nos alcance. Eso es con compras consolidadas que están bien hechas, que están hechas de manera transparente. Y en compras yo trabajé mucho en lo que son compras de medicamentos y doy este ejemplo varias veces porque hicimos un programa en donde compramos compras para México, para Guatemala, para Honduras y les logramos ahorrar 600 millones de dólares. 600 millones de dólares comprando los mismos medicamentos, las mismas cantidades y a los mismos proveedores. ¿Eso cómo se logra? Cuando se tiene dos ingredientes que son los que estamos poniendo sobre la mesa con Otto. Es la voluntad de hacer las cosas bien y dos, conocer cómo opera un Estado. Porque no es lo mismo que en una empresa uno vaya y compre el papel para la impresora, ¿qué hace? Saca $2, me se compra y en 5 minutos el papel está ahí porque compra en la papelería de la vecina. En el sector público se requieren de muchos más pasos para Van a lograr reformar comprar. el CERCOV, entonces ustedes apuntan hacia allá también, porque ahí es precisamente en donde una institución pública mágicamente tiene un solo proveedor que puede cumplir con los términos de referencia. La institución pública no tiene un solo proveedor, ahí discrepo, se tienen muchos proveedores, Sí, el pero Estado tiene muchos, a veces tiene se muchos direcciona proveedores. la contratación, a veces Eso, se direcciona. esa es la verdadera corrupción. O sea, por eso es lo que te digo, cuando uno hace las cosas bien se puede hacer. A veces no se necesita de reformas y en el caso de compras públicas existen buenas, ya la ley que nos da se puede habilitar, pero la normativa de compras públicas es buena. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos funcionarios corruptos que no les interesa servir y lo que hacen es, por ejemplo, en el caso de los hospitales, en el caso de los medicamentos, las compras no se consolidan y ¿qué hace? Que en un hospital de Daule esté pagando por una pastilla $3 y te miras y te dices ¿cuánto paga un hospital en la Troncal? Paga $1. ¿Eso qué es? Eso es la discrecionalidad en las compras. Por eso es que vamos a consolidar más las compras para que no haya estos procesos, porque ya hemos visto cómo funciona, es algo en lo que yo ya vengo trabajando. La normativa nos permite, y si tenemos los funcionarios que lo sepan hacer, podemos sacar esto adelante. Esto es algo que se puede hacer de manera adelante, esa no es una promesa de campaña que lo lograremos, quién sabe Dios. Eso es algo que se puede implementar de manera inmediata. Bien, para ir finalizando, candidata a la vicepresidencia de Cuenca, tuvimos un vicepresidente cuencano, un ministro de Transportes y Obras Públicas cuencano, un presidente de la Asamblea azogueño, cañarense. Sin embargo, la región del Austro es la más desatendida en materia vial, salud, infraestructura. ¿Cómo garantizar la descentralización precisamente que hablaba el exgobernador Carrasco? Que Cuenca, hablando de la región, Cuenca es una de las ciudades que más impuestos paga a nivel nacional, pero que no se invierten. Si es que hablamos en el tema de remesas, Suscal, Dele y Azogues están entre los cantones que más remesas pagan. Sin embargo, no hay inversión. Mira, ahí hay desde varios aspectos. El problema que vive el Azuay, el problema que vive el Cañar, es el problema que viven en la mayor parte de las provincias de este país. Entonces, esa es la primera cosa, la desatención y la falta de distribución de los recursos. Pero es un poquito más la región sur. Es casi todo el país. La Amazonía está incluso peor. Y la Amazonía, la Amazonía es de donde salen los principales sectores. Estoy de acuerdo contigo. Lo que te quiero decir es que el sentimiento que tenemos de nuestras provincias es real, es válido y lo comparto, pero como hay este sentimiento lo tenemos a lo largo de muchas provincias del país y sobre todo en la Amazonía ecuatoriana. Ahora, ¿qué se va a hacer para eso? Para eso tenemos que hacer una mejor distribución de los recursos. Necesitamos que los GATS sean los que nos digan
hay varias competencias, por ejemplo, que los GATS no están implementando, o hay varios proyectos que no están presentando. Por ejemplo, el día de ayer que estábamos en ASOAI, nos daban propuestas reales y nos decían, esto ya está listo, esto tenemos recursos, esta es una prioridad. Entonces tenemos que trabajar junto con los gobiernos autónomos para poder sacar adelante junto con ellos. Tenemos que hacer que los recursos lleguen, porque lo que te decía, hay recursos en el Estado central, pero no se están ejecutando. Y con ello lo que tenemos que hacer es trabajar junto a los gobiernos seccionales para decir, bueno, está ya el dinero, estás implementando, porque esa es la otra cosa. También llega el recurso y no se está implementando. Eso es, Álvaro, lo que te puedo decir. Muchas gracias por la entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias a Erika Paredes. Una cosa nada más, de pronto algún otro recorrido por acá por la región para continuar con este diálogo. Es la primera entrevista que tenemos con una candidata a la vicepresidencia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Álvaro, y saludos a todos nuevamente. ¿Ya? Puedes decidir tu futuro ahora y hacer lo que amas el resto de tu vida. La Universidad Católica de Cuenca tiene un modelo de educación de excelencia que te permite llevar tus estudios a otro nivel. Nuestra calidad educativa, acompañada de tecnología e innovación que transforma el mundo, asegura tu inversión académica. Nuestros campus están ubicados en Cuenca, Azogues, Cañar, La Troncal y Macas. Además que nuestra modalidad en línea y los diferentes convenios internacionales nos acercan a cualquier parte del mundo. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo juntos podemos alcanzar el éxito. Porque creemos en ti y creamos tu futuro. Inscripciones abiertas en www.ucacue.edu.es.